Una mujer de piel oscura, cabello rojo vibrante, vestida con un sencillo vestido color crema, está sentada en el suelo helado de un cuarto frigorífico industrial. Las paredes están cubiertas de escarcha. Dos recién nacidos lloran envueltos en mantas azules y blancas. Sus lágrimas han formado cristales de hielo en sus mejillas. En la puerta abierta, un hombre de traje oscuro la observa con incredulidad, sosteniendo una manta de bebé con patrones coloridos. La temperatura es tan baja que su aliento forma nubes de vapor. Ella tiembla, los bebés lloran, y nadie sabe cómo llegaron ahí. Si te gustan las historias que revelan verdades ocultas, suscríbete y deja tu like para no perderte las próximas. 6 meses antes, Valentina Morales caminaba por las calles de Barcelona con la confianza de quien ha luchado por cada paso. Su cabello rojo natural brillaba bajo el sol mediterráneo. Era una mujer de 28 años que había cruzado el océano desde República Dominicana con un título en lingüística y el dominio de 5 idiomas. Trabajaba como traductora en una firma de abogados internacional. Su acento caribeño se mezclaba perfectamente con su español peninsular cuando hablaba con clientes. Era brillante, era dedicada, era invisible para quienes solo veían su piel. Fue en una gala benéfica donde conoció a Damián Velasco. Él tenía 35 años, heredero de un imperio textil que se extendía por toda Europa. Cabello oscuro perfectamente peinado, traje italiano hecho a medida, reloj suizo que costaba más que un año de salario de Valentina. Pero esa noche, algo en él parecía diferente. Se acercó a ella cuando escuchó que traducía simultáneamente del mandarín al catalán para un inversionista chino. Le impresionó su inteligencia, le fascinó su manera de moverse entre idiomas como si fueran habitaciones de una misma casa. Durante 3 meses, Damián la cortejó con la intensidad de quien está acostumbrado a conseguir lo que desea. Cenas en restaurantes con estrellas Michelin, fines de semana en su villa en Mallorca, conversaciones sobre arte, política, filosofía. Valentina se enamoró, no del dinero, sino de la persona que Damián parecía ser cuando estaban solos. Él le decía que ella era diferente a todas las mujeres que había conocido, que su inteligencia lo desafiaba, que su belleza era única y exótica. La palabra exótica debió haberle advertido algo, pero el amor tiene la capacidad de silenciar las alarmas más evidentes. Se casaron en una ceremonia pequeña. La familia de Damián no asistió. Dijeron que era por problemas de agenda. Valentina invitó a su madre desde Santo Domingo, quien lloró durante toda la ceremonia, pero no de felicidad. Su madre había visto algo que Valentina se negaba a ver. El vacío en los ojos de Damián cuando la miraba en público era diferente al brillo que tenía cuando estaban solos. Los primeros meses de matrimonio transcurrieron en la mansión familiar de los Velasco en las afueras de Barcelona, una estructura de piedra del siglo XVIII rodeada de viñedos. Valentina intentó adaptarse, aprendió las rutinas de la casa, conoció al personal de servicio, en su mayoría inmigrantes como ella, que la miraban con una mezcla de solidaridad y lástima. Ella no entendía por qué. Damián comenzó a cambiar sutilmente. Ya no la presentaba en eventos importantes. Cuando tenían invitados, él le pedía que se quedara en su habitación. Decía que era porque la gente de su círculo no lo entendería, que necesitaban tiempo para acostumbrarse, que eventualmente todo sería diferente. Valentina quería creer en esas palabras. Se aferraba a los momentos privados donde él todavía parecía amarla. Entonces quedó embarazada. De gemelos. Cuando le dio la noticia a Damián, él palideció. No de alegría, sino de algo que parecía terror. Esa noche durmió en otra habitación. Al día siguiente, ella lo encontró hablando en voz baja por teléfono en su estudio. Cuando Valentina entró, colgó abruptamente. Le sonrió, pero era una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Los meses de embarazo fueron solitarios. Damián viajaba constantemente. Sus llamadas eran breves y distantes. Valentina pasaba horas en la biblioteca de la mansión traduciendo documentos para mantener su mente ocupada. Descubrió que muchos de los documentos legales de la familia estaban en un idioma que Damián no dominaba, portugués arcaico mezclado con latín legal. Ella los leía por curiosidad, encontrando testamentos antiguos, cartas de hace siglos, documentos sobre propiedades y herencias. Una tarde, mientras organizaba papeles en el estudio de Damián, encontró un ensoble celado dirigido a él. Estaba escrito en ese mismo portugués arcaico. La curiosidad la venció.
Lo abrió. Las primeras líneas hicieron que su corazón se detuviera. Era un testamento de la abuela de Damián, fallecida hacía solo 6 meses. Una mujer que Valentina nunca había conocido porque Damián siempre encontraba excusas para no llevarla a visitarla. El testamento era claro y específico. La fortuna entera de la abuela, que incluía la mansión, los viñedos y participaciones en múltiples empresas valoradas en miles de millones de euros, sería heredada por la primera mujer no europea de cualquiera de sus nietos. La anciana había escrito que su familia había prosperado explotando el trabajo de personas de colonias durante generaciones y que era tiempo de devolver esa riqueza a quienes históricamente... Valentina releyó el documento 3 veces. Sus manos temblaban. Todo cobró sentido de repente. ¿Por qué Damián se había casado con ella tan rápido? ¿Por qué su familia no había asistido a la boda? ¿Por qué él había cambiado tan drásticamente después? No la amaba. Nunca la había amado. Ella era solo un medio para conseguir la herencia más grande de la familia Velasco. Y ahora que estaba embarazada, seguramente él planeaba alguna manera de quedarse con todo. Esa noche, cuando Damián regresó de uno de sus viajes, Valentina no mencionó nada, simplemente lo observó. Estudió cada gesto, cada palabra, cada mirada, y vio la verdad que había estado negando durante meses. Este hombre la despreciaba. La veía como un objeto, una herramienta. Su piel oscura no era belleza exótica para él, era una marca de inferioridad que toleraba solo por el dinero que ella, sin saberlo, le daría acceso. 2 semanas después, Valentina entró en labor de parto prematura. Era una noche de invierno especialmente fría. La calefacción de la mansión funcionaba mal en el ala este, donde Damián había insistido que ella durmiera durante el último mes. Él decía que era por la tranquilidad, pero Valentina sabía que era para mantenerla lejos de los ojos del personal y de cualquier visitante. El dolor la despertó a las 3 de la mañana. Intentó llamar a Damián, pero su teléfono estaba apagado. Llamó al servicio de la mansión, pero nadie respondió. Era como si la casa estuviera vacía. Se puso su vestido color crema, lo único que encontró en la oscuridad, y comenzó a caminar por los pasillos helados buscando ayuda. Las contracciones eran cada vez más fuertes. Podía sentir que algo iba mal. Los bebés venían demasiado rápido. Terminó en la zona de servicio de la mansión, un área que nunca había explorado completamente. Buscaba un teléfono, cualquier forma de pedir ayuda. Las luces estaban apagadas. El frío era penetrante. Abrió una puerta pesada, creyendo que era una salida, y se encontró en un cuarto frigorífico industrial que la familia usaba para almacenar productos de sus viñedos. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido metálico. Intentó abrirla, pero estaba diseñada para abrirse solo desde afuera. El pánico la invadió. La temperatura era bajo cero, su aliento formaba nubes blancas, y las contracciones no se detenían. Gritó pidiendo ayuda hasta que su voz se quebró. Nadie vino. El suelo de metal estaba cubierto de escarcha. Se sentó porque ya no podía mantenerse de pie. El dolor era insoportable. Y entonces, en ese cuarto helado, rodeada de cajas de vino y barriles de madera, dio a luz a sus 2 hijos. Primero llegó el niño, llorando débilmente, con los labios ya azulándose por el frío. Valentina lo envolvió con la única manta que había encontrado colgada en un gancho, una manta de bebé con patrones coloridos que alguien había dejado olvidada ahí. Segundos después llegó la niña, aún más pequeña y frágil. No había más mantas. Valentina rasgó parte de su vestido y envolvió a la bebé lo mejor que pudo. Su propio cuerpo temblaba violentamente. Sabía que no sobrevivirían mucho tiempo en ese frío. Lloró mientras sostenía a sus bebés contra su pecho, intentando darles el poco calor que le quedaba. Pensó en su madre en Santo Domingo, en las advertencias que no había escuchado, en cómo el amor la había cegado hasta traerla a este momento, a punto de morir congelada con sus recién nacidos en el sótano de una mansión que técnicamente le pertenecía, pero de la cual era prisionera. No supo cuánto tiempo pasó, minutos, horas. El frío hacía que perdiera la noción del tiempo. Los bebés lloraban cada vez más débilmente. Valentina rezaba en español, en inglés, en francés, en todos los idiomas que conocía, como si las palabras en diferentes lenguas pudieran sumar más poder a sus súplicas. Entonces escuchó pasos.
La puerta metálica se abrió con un chirrido. La luz del pasillo la cegó momentáneamente. Una figura se recortaba en el umbral. Era Damián, vestido con su traje oscuro y corbata, como si acabara de llegar de una reunión. Su rostro mostró shock absoluto cuando la vio ahí, sentada en el suelo helado, con dos recién nacidos llorando. Pero Valentina conocía ese rostro, conocía cada microexpresión, y lo que vio no fue preocupación genuina, fue cálculo, sorpresa de que ella hubiera sobrevivido, frustración de que su plan, cualquiera que hubiera sido, no había funcionado como esperaba. Damián no se movió para ayudarla de inmediato, se quedó ahí parado procesando la situación. Segundos preciosos pasaron mientras los bebés temblaban y Valentina apenas podía mantener los ojos abiertos. Finalmente él habló. Su voz era fría, tan fría como el cuarto donde ella yacía. ¿Cómo terminaste aquí? No preguntó si estaba bien, no preguntó por sus hijos, solo quería saber cómo había llegado a ese lugar. Valentina entendió en ese momento que esto no había sido un accidente. De alguna manera, todo había sido orquestado. La calefacción rota, el personal ausente, la puerta que la había atrapado. Con la poca fuerza que le quedaba, Valentina susurró: «Yo sé lo del testamento». El rostro de Damián se transformó por completo. La máscara de preocupación cayó más que definitiva. Lo que quedó fue desprecio puro. Se acercó finalmente, pero no para ayudarla a levantarse, para tomar la manta colorida que envolvía al niño. Ella intentó detenerlo, pero estaba demasiado débil. Damián miró a los bebés con algo parecido al asco. «Estos niños no deberían existir», dijo. «Tú no deberías estar aquí. Pensé que el frío se encargaría de todo esta noche, que sería visto como una tragedia, una mujer confundida durante el parto que se perdió en la mansión. Pero parece que eres más resistente de lo que calculé». Valentina sintió que algo se rompía en su interior. No era su corazón, ya estaba roto. Era algo más profundo, la última ilusión que tenía sobre la humanidad de este hombre. Él había planeado su muerte y la muerte de sus hijos, todo por dinero, todo porque ella era un obstáculo para acceder a la herencia que su abuela había dejado específicamente para reparar siglos de injusticia. Damián se dio la vuelta para irse, pero entonces otro sonido llenó el aire. Pasos rápidos por el pasillo, voces. El personal de la mansión había regresado antes de lo planeado. Una de las empleadas, Rosa, una mujer ecuatoriana que había trabajado para la familia durante 20 años, apareció detrás de Damián. Su grito resonó por todo. Llamó inmediatamente a emergencias. Otros empleados llegaron corriendo. Trajeron mantas calientes, agua, ayuda médica. Rodearon a Valentina y a los bebés, protegiéndolos mientras llegaba la ambulancia. Damián intentó tomar control de la situación, pero Rosa lo enfrentó con una valentía que sorprendió a todos. «Yo sé lo que hiciste», le dijo. «Apagaste la calefacción, enviaste a todos a la ciudad con excusas falsas. Pensaste que nadie regresaría hasta mañana, pero olvidaste que algunos de nosotros vivimos aquí, que esta casa es más nuestra que tuya». Las semanas siguientes fueron un torbellino. Valentina y los bebés sobrevivieron, aunque los médicos dijeron que fue milagroso. La policía inició una investigación. Damián contrató los mejores abogados que el dinero podía comprar, pero había algo que él no sabía. Rosa y otros miembros del personal habían estado documentando su comportamiento durante meses. Grabaciones de audio, mensajes de texto, correos electrónicos donde discutía con su familia cómo deshacerse de Valentina una vez que la herencia estuviera asegurada. El testamento de la abuela se hizo público durante el proceso legal. Los medios lo llamaron el testamento de la reparación. La historia se volvió internacional. Una mujer anciana de la aristocracia española, intentando corregir los pecados de sus ancestros, dejando su fortuna a la primera mujer no europea que se casara con uno de sus nietos, y su propio nieto intentando asesinarla para mantener ese dinero en la familia. Valentina se convirtió, oficialmente, en una de las mujeres más ricas de Europa, pero el dinero era secundario para ella. Lo que realmente había ganado era claridad, comprensión profunda de cómo el racismo y la codicia pueden entrelazarse hasta crear monstruos, de cómo algunas personas pueden ver a otros seres humanos solo como objetos, como medios para un fin.
basándose únicamente en el color de su piel. Damián fue a prisión, no por intento de asesinato. Los abogados lograron reducir los cargos, sino por negligencia criminal y fraude. Pero perdió todo acceso a la herencia, perdió su reputación, perdió el respeto incluso de su propia familia, que públicamente se distanció de él para salvar sus propias imágenes. Valentina usó parte de la fortuna para crear una fundación que ayudaba a mujeres inmigrantes en Europa que enfrentaban abuso doméstico o explotación laboral. La llamó Fundación Abuela Velasco, en honor a la mujer que nunca conoció, pero que cambió su vida. El resto lo invirtió en educación y programas de traducción para refugiados, ayudándolos a superar las barreras del idioma que tantas veces los mantenían en la invisibilidad. Sus hijos, Mateo y Lucía, crecieron sabiendo su historia completa. Valentina nunca les ocultó la verdad sobre su padre ni sobre las circunstancias de su nacimiento. Les enseñó que la justicia no siempre llega de formas esperadas, que a veces el universo trabaja de maneras misteriosas para corregir desbalances, que la dignidad de una persona no está determinada por el color de su piel, ni por las circunstancias de su nacimiento, sino por cómo elige responder cuando la vida la pone a prueba. Años después, cuando Mateo y Lucía eran adolescentes, visitaron por primera vez la Mansión Velasco, ahora convertida en un centro cultural y museo dedicado a la historia de la inmigración en España. Caminaron por los mismos pasillos donde su madre había sufrido. Vieron el cuarto frigorífico, ahora parte de una exhibición sobre trabajo y explotación. Leyeron el testamento original de su bisabuela, enmarcado en la pared principal. Lucía le preguntó a Valentina si alguna vez perdonó a Damián. Valentina pensó largo tiempo antes de responder. «El perdón es complejo», le dijo. «No perdono lo que intentó hacer, pero entiendo que él era producto de un sistema que le enseñó que algunas vidas valen más que otras. Mi trabajo, y el tuyo ahora, es asegurarnos de que ese sistema cambie, que ninguna otra mujer tenga que probar su valor sobreviviendo en un cuarto helado con sus recién nacidos». La historia de Valentina Morales se enseña ahora en escuelas europeas como ejemplo de resistencia y dignidad. Pero ella insiste en que no es una heroína, es simplemente una mujer que sobrevivió, una madre que protegió a sus hijos, una persona que se negó a ser definida por el odio de otros. En las noches frías de invierno, cuando el viento golpea las ventanas de su apartamento en Barcelona, Valentina a veces se despierta recordando ese cuarto helado, el metal Clio bajo sus piernas, el llanto débil de sus bebés, la mirada de desprecio en los ojos del hombre que alguna vez creyó amar, pero ya no tiene miedo. Esos recuerdos son cicatrices que le recuerdan su fuerza, evidencia de que sobrevivió a algo diseñado para destruirla. Y cuando Mateo y Lucía le preguntan qué quiere que el mundo aprenda de su historia, Valentina responde siempre lo mismo, que la injusticia racial no es solo sobre insultos o segregación obvia, a veces viene disfrazada de amor, de oportunidad, de promesas susurradas en la oscuridad. Viene de personas que sonríen mientras calculan tu valor en términos monetarios, que te ven como exótica en lugar de humana, que creen que tu vida vale menos que su comodidad. La verdadera revolución no está en heredar fortunas, continúa, está en negarse a desaparecer, en sobrevivir cuando otros esperan que mueras, en usar tu voz cuando intenten silenciarte, en criar hijos que entiendan que la dignidad no es negociable y que la humanidad de alguien nunca debe ser cuestionada por el tono de su piel. Esa noche en el cuarto helado, Valentina no solo dio a luz a 2 bebés, dio a luz a una nueva versión de sí misma, una que entendió que el verdadero poder no viene del dinero ni del apellido, viene de saber quién eres cuando todo te dice que no deberías existir, y elegir existir de todas formas, con fuerza, con propósito, con dignidad inquebrantable.